Domingo 29 del tiempo ordinario y continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre el servicio, el tema del servicio al cual todos nosotros estamos llamados como cristianos y a reflexionar sobre todo en este deseo tan humano, este deseo tan natural de ser grandes, ¿no? El deseo que tiene el hombre de ser grandes, que está muy bien, es un deseo que todos tenemos, pero que creo que muchas veces saciamos de la manera incorrecta. Vamos a darnos cuenta cómo a veces el hombre busca saciar ese deseo de grandeza, sobre todo en la opresión, en la fuerza desmedida, en la humillación a los demás, en algún puesto, cuando Cristo nos enseña en el Evangelio del día de hoy que la grandeza la encontramos sobre todo en el servicio, en el darnos a los demás, en el ser servidor de todos. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el Evangelio para este domingo 29 del tiempo ordinario. En esta ocasión, el Evangelio, según San Marcos, nos narra un pasaje. Ya se encuentran Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Y en el contexto de esa subida a Jerusalén, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le hacen una petición a Jesús. En el Evangelio se nos muestra cómo Santiago y Juan le dicen: Señor, queremos que nos concedas esto que te queremos pedir, esto que vamos a pedirte. ¿Y cuál es la petición de Santiago y de Juan? Santiago y Juan le piden a Jesús que puedan estar en su gloria. Cuando estén en su gloria, uno se siente a su derecha y otro se siente a su izquierda. Yo creo que en otro pasaje del Evangelio hemos visto cómo Santiago y Juan son incitados por su propia madre, por su misma madre, a pedirle esto a Jesús. Y es que esto es entendible en el contexto en el que se da este pasaje del Evangelio, porque versículos antes, a este que se nos presenta en este domingo, Jesús anuncia por tercera ocasión su pasión. Jesús anuncia que va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. Entonces, teniendo eso como contexto, podemos comprender que Santiago y Juan, en este mismo camino hacia Jerusalén, pidan esto, porque saben que ya se acerca el final, saben que ya se acerca el momento en el que Cristo va a ser proclamado como Mesías, pero nos damos cuenta que ni su corazón ni sus pensamientos han sido purificados, porque la petición que hacen es una petición de grandeza, por ese deseo de grandeza, pero sobre todo terrena. ¿Y qué es lo que le piden? Un lugar como un título. Queremos estar sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Cuál va a ser la respuesta de Jesús? Jesús no se molesta para nada con la petición de Santiago y Juan. Él comprende, Él comprende, sabe los deseos del corazón y sabe que esto no ha sido purificado. Y lo toma con mucha paciencia, ¿no? Y Él les pregunta: ¿podrán beber del cáliz que yo he de beber? ¿Podrán ser bautizados con el bautismo que voy a ser yo bautizado? Esa es la pregunta que hace Jesús. Y vean que toma cierta paciencia y cierta compasión hacia Santiago y Juan. Porque cuando habla del cáliz, cuando habla del bautismo, obviamente está hablando de su sufrimiento, del sufrimiento que va a encontrar Jesús en Jerusalén, de su muerte, ese bautismo, de esa muerte y esa resurrección. Pero Jesús no les dice: ¿podrán ustedes morir como yo voy a morir? ¿Podrán ustedes sufrir como yo voy a sufrir? No. Jesús utiliza un lenguaje un poco más suave y les dice: ¿podrán beber del cáliz que yo he de beber? ¿Podrán ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Es curioso que Jesús se incluye en ello. Esto para que ellos sepan que no lo van a vivir de alguna manera solos. El cáliz que yo he de beber, se pone él como ejemplo, el bautismo en el cual yo seré bautizado. Esa es la pregunta que les hace Jesús. Santiago y Juan, impulsados por el Espíritu, impulsados, responden y dicen: sí, Señor, sí podremos. Y Jesús les dice: podrán beber del cáliz, beberán del cáliz y serán bautizados, pero colocarlos a mi derecha y a mi izquierda, eso no me corresponde. Esos son lugares para quienes han sido ya asignados, ¿verdad? Obviamente aquí, cuando Santiago y Juan le preguntan esto a Jesús, le piden esto a Jesús, pues el resto de los discípulos de alguna manera se molestan también con ese pensamiento humano. ¿Por qué? Porque Santiago y Juan buscan adelantársele, ¿no? Como buscar ese puesto, buscar ese primer lugar, buscar estar a la derecha y a la izquierda del Señor, el ser grandes, que es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Ellos se molestan por esta situación. Y es aquí donde Jesús
aprovecha precisamente este diálogo con Santiago y Juan y lo que se ha suscitado entre sus discípulos para darle enseñanza, que es la enseñanza principal para nosotros en este domingo. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor? Mira, dice, les pone de ejemplo, los jefes de los pueblos les tiranizan, les oprimen, pero entre ustedes no tiene que ser así. Ese es el testimonio que se ha visto aquí en la tierra, pero entre ustedes no tiene que ser así. Y es donde va a dar la enseñanza. Aquel que quiera ser grande, que sea servidor. Aquel que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. ¿eh? Que sea el servidor de todos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Esta enseñanza para todos nosotros. Este deseo de grandeza tan humano que todos tenemos, se sacia solamente con el servicio a los demás, no con la fuerza desmedida. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea servidor, que se haga esclavo, como Cristo mismo lo hizo. Porque el Hijo del Hombre terminará diciendo, no vino a ser servido, sino a servir. Se pone Cristo como ejemplo. ¿Y esta cuál es la enseñanza para nuestra vida, hermanos? Y es que aquí conecto con lo que decía precisamente al inicio. Humanamente, el hombre tiene ese deseo de grandeza. Y es un deseo de grandeza que de alguna manera es natural y es normal. Y hay que buscarlo. El ser humano tiene que buscar ser grande. Pero no de la manera incorrecta. Decía Santo Tomás de Aquino que el hombre es capaz de Dios y no puede contentarse con menos que eso. Es decir, nosotros estamos llamados a ser grandes. ¿Cuál es el problema? Que el hombre busca la grandeza en la opresión a los demás, en la fuerza desmedida a los demás, en la humillación a los demás. Y esa no es la grandeza. La grandeza la encontramos en qué? En el servicio. Cristo mismo lo dijo, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos, como Cristo lo ha sido. Vamos a llevarlo esto a las situaciones más cotidianas de nuestra vida, en los trabajos, en la familia, en la sociedad, incluso en el deporte, y verán cómo muchas veces el deseo de grandeza se sacia con la opresión, con la fuerza desmedida, con la humillación a los demás. Y cuando una persona ve a esos que se consideran grandes, por oprimir, por tener fuerza sobre los demás, por humillar a los demás, pues uno termina apartándose de ese tipo de personas. Y uno no los ve como grandes. Él se siente grande, pero ante las demás personas no es así. Más que con respeto, uno les mira con temor. Sin embargo, la persona que sirve a los demás, la persona que se da a los demás, la persona que está ahí para los demás, sirviendo, haciéndose servidor de todos, esa persona sí que es respetada. Y esa persona sí que es considerada grande entre las demás personas. Esto lo pueden mirar ustedes en sus relaciones más cotidianas. Piénsenlo en sus trabajos, con sus familiares, con sus amigos. Y se darán cuenta que la verdadera grandeza a la que nos invita Cristo está en qué? En el servicio. Y es importante aquí tener en cuenta que Cristo se pone a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros podríamos hacer aquí un pequeño resumen en ese himno cristológico que encontramos en Filipenses 2, versículos 6 en adelante. Yo les invito a que ustedes lo lean y lo mediten. Esto nos puede ayudar mucho, sobre todo, a reflexionar hoy en este domingo. Filipenses 2, versículos del 6 en adelante, que dice, porque Cristo, aun siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. De modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Busquen ustedes en su Biblia, mediten este pasaje, este himno cristológico de Cristo, que Él era el grande, el más grande, y en lugar de venir aquí a oprimir, a usar fuerza desmedida y a humillar, vino a servir. Y eso es lo que estamos llamados todos nosotros cristianos en este domingo. Este deseo de grandeza, hermanos, no es algo malo. Eso está bien en nosotros. Todos los cristianos hemos sido llamados para ser grandes. Repito lo que decía Santo Tomás, somos capaces de Dios y no nos podemos contentar con menos que eso. Pero la grandeza no la encontramos en la fuerza desmedida, en la opresión y en la humillación hacia los demás, sino
en el servicio. Que así sea.